Si nos vamos al informe del DANE sobre la pobreza monetaria, nos dice que en el ámbito nacional, tanto la pobreza monetaria como la pobreza monetaria extrema bajaron del 36,6 al 33% y la extrema del 13,8 al 11,4%. El mismo DANE informó que de 2022 a 2023, 1,6 millones de personas salieron de condición de pobreza monetaria. En 2022 había 18.331.941 personas en esta condición y a 2023 bajaron a 16.708.153. La reducción no solo se dio en las ciudades principales, sino en los centros poblados y rurales, y si se miran las estadísticas por ciudades, en todas se redujeron las cifras de pobreza, a excepción solo de Valledupar, Villavicencio y Popayán. Nuestro trabajo fue ir a los distintos informes, comunicados, presentación de resultados y boletines que el DANE publicó. De esta forma les presentamos a ustedes objetiva y honestamente los resultados, pero para el periodismo colombiano solo basta una opinión personal para distribuir sus noticias. Por ejemplo, Dávila publicó: han sido 2 años de pesadilla. La palabra pesadilla ya es una opinión personal. Nos dice que hubo mal ejemplo y respeto al ciudadano, a las fuerzas armadas, a la justicia, a la prensa, a todos. Según ella, hubo más inseguridad, grupos armados empoderados, fuerza pública desmantelada y debilitada, más hectáreas de coca sembradas sin control y más cocaína en las calles y en el mundo, política de odio y lucha de clases, terrorismo político, más corrupción, sistema de salud destrozado, economía en declive, gasto público disparado y abusivo, burocracia penosa, funcionarios cuestionados, protegidos, industria petrolera amenazada, sector de la construcción prácticamente quebrado, comercio golpeado al igual que manufacturas, fiscal de bolsillo, la democracia y la libertad en riesgo, relaciones rotas con Israel, íntimas con la dictadura de Maduro. Quedan 2 años, hay que resistir, tratar de reducir el daño y todos unidos luchar decididamente para defender a Colombia y poner a salvo la democracia y la libertad. ¿Qué más pones en esta lista? Pues tal como le respondió Baracutao, lo que falta en la lista son las pruebas, pues esto es solo una política de oposición de frente. ¿Alguien cree que esto es periodismo? Porque una cosa es publicar una lista con opiniones personales y otra mostrar las evidencias. Y es que por un lado nos dicen que Colombia va mal, pero el presidente publica que Colombia, por ejemplo, ya es la tercera potencia turística de América Latina. Al mes de junio así creció el turismo extranjero. Dijimos que se podía reemplazar el carbón por el turismo y ya el turismo es el segundo sector más importante de nuestra economía. Se redujo también la deforestación de la selva amazónica en la impresionante cifra de un 61%. Comparado con el 2021 y sumado 2022 y 2023, hemos reducido la deforestación a nivel nacional en un 54% y en la Amazonía en un 61%. Y aunque Vicky se llenó la boca diciendo que Petro odia a las fuerzas militares porque se quedó sentado en una silla, no dijo nada sobre esto. A hombres y mujeres soldados los hemos visto como seres humanos. ¿Comen bien los soldados? Comer es sinónimo de la vida. Eso lo aumentamos sustancialmente, y no solamente la comida, que fue duplicada en presupuesto, sino sus ingresos. Cuando llegamos recibían 30% de un salario mínimo. Cuando nos vayamos queremos que reciban un salario mínimo completo. Se le puede exigir a un joven: vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, ¿qué se sabe? Y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida, que es lo básico, que fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. ¿Cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo, que en ese momento eran 300.000. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos?
un salario mínimo. Pero ese video no está publicado por Dávila. Nos llenaron con el cuento de Venezuela, pero la inversión en Colombia sigue creciendo. Se pasó de 0.2 gigas de energía solar a 2 gigas. Para pasar a 20 gigas ya hay un proyecto avanzado de transmisión eléctrica limpia, colectora. La generación eléctrica de energía en toda Colombia hoy es de 20 gigas y la energía sucia o fósil es 6 gigas de ella. Los medios tampoco nos han dicho que los casos de mortalidad materna también disminuyeron, y respecto a las cifras de desnutrición infantil vemos el terrible impacto que el gobierno Duque tuvo en su ascenso y apenas el esfuerzo de corrección que el gobierno Petro está haciendo, pero no hay un solo titular de esta información, y aunque con datos, cifras, gráficas y documentos demostramos los avances del gobierno Petro, la senadora María Fernanda Cabal publicó una columna en Infobae titulada La radiografía de un inepto populista, por lo que Petro le respondió: sacar de la pobreza 1.600.000 personas es ineptitud, pero fusilar 6.402 jóvenes inocentes es eficiencia, según esta mirada goebbelsiana. Y a Vicky Dávila también le dijo: cuando llegamos un soldado regular ganaba 300.000 pesos, ahora gana 680.000 pesos mensuales, y a principios del año entrante 910.000 pesos. Logramos que 244.000 veteranos reciban ahora la mesada 14 pensional. A estos ciertos discursos goebbelsianos le dicen irrespeto, lo que quieren es esclavos, y Wilson Arias le dejó estas palabras a Paloma Valencia y a la oposición. 1.600.000 colombianos salieron de la pobreza en 2023. El presidente Petro anda sacando a la gente de la pobreza, mientras la derecha marcha diciendo que Petro trae pobreza a Colombia y que vamos a la quiebra. Y no lo digo yo, ni me lo saco de la manga. El DANE acaba de confirmar que la pobreza monetaria y la pobreza extrema bajaron durante el 2023. En el caso de la pobreza monetaria extrema, pasó de 13.8% en 2022 a 11.4% en 2023. Y en la pobreza monetaria de 36.6% a 33%. Es decir, 1.600.000 colombianos menos sufriendo este flagelo. Este resultado tumba la gran mentira de la derecha, pero también es un llamado. Señores uribistas, dejen gobernar y de escupir mentiras y verán que al país le va mucho mejor. ¿Por qué odian al pueblo? Dejen que el pueblo prospere. Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado
que muchos millones de turistas extranjeros, más que antes, puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020.